Amados, muy buenos días. En esta mañana les saludo en el amor del Señor, deseándoles que la paz del Dios Todopoderoso esté sobre cada uno de ustedes para bendecirle. Orémosle al Señor en esta mañana. Señor y Dios, te damos gracias, Padre bendito, por tu grande amor, por tu inmensa misericordia. Gracias por tu paz, gracias, Señor, por tu protección, gracias por tu bendición. Señor, gracias, Padre celestial. Te honramos, te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Así, Señor, con tanto cuidado, con tanto amor. Señor, gracias por tener cuidado, ese inmenso cuidado. En lo más mínimo tienes cuidado de nosotros. Señor, te agradecemos por esto. Amado y buen Rey del cielo, te adoramos y te bendecimos. En Cristo nuestro Señor, la gloria es para ti, Señor. Mis amados, quiero que vayamos y eh, estudiemos la palabra del Señor y miremos cómo Dios no tiene o no hace acepción de personas. Dios no tiene preferencias para llamar a alguien. Y vamos a estudiar la palabra del Señor en San Mateo 9:9, y allí encontramos el llamamiento de Mateo. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que se sentaba al banco del tributo, de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Amados, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, de aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Y sus discípulos, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amados, miramos cómo el amor de Jesús y la sabiduría de Jesús alcanza para todos. Y el amor de Jesús no está limitado y no está condicionado al que esté aparentemente santificado para Él. Jesús, a estos que están o se muestran de esta manera, y qué bueno que nosotros podamos santificar nuestra vida, nuestro corazón en las manos de Dios. Pero qué bueno nosotros saber y entender que Jesús no miró nuestra condición para llamarnos a su reino, para llamarnos a su presencia. Amados, Jesús simplemente extendió la invitación, nos llamó y dijo: venga a mí. Amados, y la palabra del Señor dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Y Él hace el llamado, y el que le acepte la invitación y venga a Él no le rechaza. Y miramos cómo había un hombre, la palabra del Señor habla de un hombre que se sentaba al banco de los tributos a cobrar los impuestos. Y allí para los, para los fariseos, estos publicanos, estas personas que se sentaban allí a cobrar los impuestos públicos,
para ellos eran pecadores, eran ladrones. No los querían. Y miramos cómo Jesús, viéndolo, le llama. Específicamente le dice: ven y sígueme. Amados, pero lo importante es cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. Porque Dios, al igual que a Mateo, al igual que llamó a Mateo, nos llamó a nosotros. Nosotros no estábamos en una condición muy diferente a la de Mateo. Pero ¿sabe qué es lo importante y lo más bello? Es que con el llamamiento de Mateo y al Mateo aceptar el llamado de Jesús, dice que vinieron muchos de los publicanos y pecadores y se sentaron a la mesa con Jesús. ¿Esto qué quiere decir o qué significa? Que al llamamiento de Jesús, amados, nosotros no nos podemos resistir. Y cuando no nos resistimos a ese llamado, abrimos el camino para que otros vayan, para que otros vengan hacia Jesús. Y qué importante es mirar cómo Jesús no desecha a nadie. Habla de que eran publicanos y pecadores, y Jesús estaba sentado en medio de ellos. Esto nos deja mirar y nos deja notar y nos lleva a aprender y a reflexionar en que Jesús ama al pecador. Lo que no ama es el pecado el cual el pecador practica. Y si se sienta a la mesa con ellos, es para enseñarles. Jesús allí estaba sentado con ellos no para congraciarse, sino para enseñarles cómo debían caminar. Quizás esto en este tiempo y a lo largo de la historia del cristianismo, del evangelio, se ha tenido un concepto errado, y es el que yo excluyo al pecador. Amados, lo que yo no puedo amar y convertirme en practicante de lo que Él hace, pero yo estoy llamado a sentarme con Él, como hizo Jesús. Jesús allí se sentó a la mesa con ellos. Podemos decir que a compartir puede ser una cena, pero en esa cena, ¿qué hacía Jesús? Jesús en esa cena aprovechaba para enseñarles cómo debían de vivir. Jesús nos enseña cuando venimos a su mesa y nos sentamos con Él, nos instruye, nos muestra cómo debemos de vivir. Amados, en muchos momentos, el pueblo cristiano, el pueblo que decimos ser el pueblo de Dios, hemos entrado en el fariseísmo, el cual hacemos acepción de personas. Amados, nosotros lo que no podemos entrar es a practicar lo del pecador, pero que podemos interactuar con ellos, claro que sí. Porque entonces, ¿cómo van a conocer a Jesús? ¿Cómo van a conocer la enseñanza del Maestro? Pero no es que nos sentemos y nos convirtamos a ellos, sino que nos sentemos y ellos se conviertan a la enseñanza de Jesús, que es la que nosotros tenemos. Y entonces dice que los fariseos
al verle preguntaron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro, o sea, por qué el maestro de ustedes se sienta con los pecadores, con esos publicanos, a comer? Jesús, oyendo esto, les dice que al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amados, Jesús les habla o les ilustra y les dice, los enfermos no tienen necesidad de ir al médico. Los sanos, perdón, no tienen necesidad de ir al médico, sino los enfermos. Y dice, y para esto yo he venido. ¿Y sabe por qué? Porque muchos dirían, pero ellos estaban alentados. Sabe que tenían la enfermedad más grande que puede tener el ser humano, y era la enfermedad espiritual. Amados, cuando nosotros nos encontramos alejados de Jesús, padecemos la enfermedad quizás más grande. Porque cuando no tenemos la enseñanza y el temor de Jesús en nuestro corazón, somos practicantes del pecado. Y el pecado es una de las cosas o de las enfermedades más grandes que puede haber en la sociedad. Esa enfermedad espiritual que no simplemente en muchas ocasiones lo lleva a la muerte física, sino también a la muerte espiritual. Amados, podemos mirar cómo muchos, practicando el pecado, por practicar y persistir en el pecado, a veces hablemos de alguien que practica la borrachera, se emborracha y allí empieza a buscar problemas, y este pecado lo lleva a la muerte física. Y más que a la muerte física, lo lleva a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Por eso Jesús dice, los sanos, los alentados, no necesitan ir al médico, pero sí necesitan ir al médico los enfermos. Y por eso estoy aquí sentado, es lo que Jesús quiere decirles. Y dice, y entonces los llama, id pues. O sea que les dice, mézclense dentro de ellos y aprendan. Dice, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amados, el enseñar la palabra de Dios, el compartir la palabra de Dios con otros, esto nos hace seres o vasos de misericordia útiles en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos mitigando la sed espiritual que otros tienen. Pero sabe que nosotros hemos olvidado esto. Nosotros hemos olvidado el mirar la necesidad espiritual que hay en otros. Y no sé si a veces es por falta de esa llenura espiritual en nuestra vida, que no compartimos con otros. Amados, o a veces estamos tan llenos, nos creemos tan llenos de la presencia de Dios, pensamos que somos seres tan espirituales, que si compartimos con otros, nos vamos a quedar vacíos. Pero ¿sabe que es al contrario? Cuando nosotros hablamos de la misericordia de Dios, compartimos eso espiritual, llevamos a otros
a conocer a Jesús, en vez de secarnos, en vez de quedar vacíos, estamos llenándonos cada día de la presencia de Dios. Amados, no hagamos lo de los fariseos, aprendamos de Jesús. Jesús es nuestra gran enseñanza. Jesús es nuestro gran maestro. Sigamos las pisadas de Él. Amado Dios, los bendiga grande y poderosamente. Amado Dios y Padre, te bendecimos en esta mañana. Señor, ayúdanos a buscar tu presencia, pero ayúdanos a llevar a otros a que conozcan de ti, a que otros experimenten la llenura de tu Espíritu Santo en sus vidas, a que otros sacien esa sed espiritual que hoy viven, amado Dios. Enséñanos, amado Padre Celestial. Señor, no permita que nuestra vida se seque, sino que cada día se llene de ti y podamos compartir de esa agua de vida que tú depositas en nosotros, Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu poderoso y tu bendito nombre. Gracias, Señor.